Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien Profesor, buenas o tardes. no? Sí, se me puede Buenas tardes, escuchar. profesor. Sí se lo escucha. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Sí, les Buenas tardes, pregunto, profesor, escucha. ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas Les tardes, pregunto profesor. porque estaba fallando mi conexión hace un momento. Si ustedes me dicen que se escucha bien y también se ven las diapositivas, entonces podemos comenzar. A ver. Hoy ya tenemos básicamente preguntas de las semanas referentes a ética y estética, ¿no? Aunque también hay preguntas de otras semanas que también son importantes tener en cuenta. A medida que yo vaya presentando las preguntas y las claves, ustedes me van a poder hacer las preguntas que quieran, ¿no? Porque me imagino que tienen algunas dudas, consultas o comentarios. Así que con toda confianza pueden hacerlos en el momento que deseen, ¿no? A ver, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, a primera vista, tiene que ver con ética, ¿cierto? Dice, Sara es una estudiante que luego de escuchar la clase de filosofía se cuestiona por su comportamiento frente a sus padres. Ella considera ahora que mentir no se justifica bajo ningún motivo ni circunstancia y que su falta de conocimiento de qué es el bien la llevó a comportarse mal. Ahora bien, su reflexión guarda correspondencia con ¿qué dicen? ¿Cuál sería la clave? No sé. A ver, dicen la C. ¿Otra alternativa? ¿O están de acuerdo con su compañera? Deberían responder al unísono, ¿ah? ¿O La D. no? ¿Les parece complicada? La D, dicen por ahí. A ver, la D señala la ética autónoma de Kant. Ya, ya. Yo creo, ¿saben qué? Que la clave de esta pregunta, la clave en el sentido de el punto más La importante que A, te lleva a la respuesta, utilitarismo. está aquí, fíjense, aquí. ¿Mm? El La conocimiento de qué es el bien la llevó a comportarse mal. Ahí La está C. el kit del asunto, ¿no? Desde el punto de vista de Sara, nosotros somos buenos cuando conocemos qué es lo bueno. Cuando entendemos la esencia del bien, cuando comprendemos la esencia de la justicia, es cuando empezamos a ser virtuosos, cuando empezamos a ser buenos, justos y demás. Esa forma de pensar tiene que ver directamente con el intelectualismo ético de Sócrates. No se olviden, para Sócrates nadie es malo conscientemente, nadie es malo sabiendo que está haciendo lo malo, sabiendo que está cometiendo injusticias. En realidad, dice Sócrates, uno es malo por ignorante, uno es malo porque no ha profundizado lo suficiente en el bien o porque sobre todo uno no se ha conocido a sí mismo, uno no ha comprendido su propia alma. ¿Mm? Esa es la razón por la que se llama intelectualismo ético, la teoría ética de Sócrates. Conecta la sabiduría con la virtud y la ignorancia con el vicio, la injusticia, el mal. ¿Sí? No sé si queda claro o por ahí tienen alguna duda. ¿Qué dicen? Porque algunos dijeron la A, la C, ¿no? La A no, porque fíjense, nos habla la alternativa A del utilitarismo de John Stuart Mill. Y el utilitarismo de John Stuart Mill más bien entiende lo bueno en función de la utilidad. Algo es bueno si sirve, si es útil, si genera placer, etc. Y principalmente John Stuart Mill piensa que hay que valorar aquellas acciones que generan placer o utilidad a una mayor cantidad de personas. Este escenario, situación que nos plantea la pregunta número 1 no parece tener relación, ¿no?, con ese tipo de perspectiva filosófica. Alguien también dijo la C, si no me equivoco, o perdón,
La D, ¿no? La ética autónoma de Kant. Quizá esa es la alternativa más cercana, ¿no? Además de la C, que es la clave. En el sentido de que Kant también piensa que la identificación de lo bueno y lo malo está íntimamente relacionada con la razón, con el entendimiento. Ahora, Kant no diría que hay que saber qué es lo bueno, ¿no? No diría Kant que es una cuestión de contemplación de la esencia del bien, como dijeron Sócrates, y no solamente él, sino también Platón. Kant diría, la razón es importante en el ámbito ético porque la razón es la que orienta la voluntad, o la que debería orientar la voluntad del ser humano para que éste haga las cosas que debe hacer. ¿Mm? Si tú no actúas racionalmente, afirma Kant, si no diriges tu vida en función de tu razón, entonces, en el fondo estás viviendo como un animal, estás viviendo de manera condicionada. ¿Mm? No estás viviendo de forma libre. Esto que les estoy explicando acerca de Kant se resume en un concepto que quizá al momento de estudiarlo les ha parecido difícil de entender. Me refiero al concepto de imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? ¿Se han preguntado o han pasado rápido nomás esa parte de la separata de ética? ¿Qué es el imperativo categórico? ¿Quién podría decirme la respuesta? ¿Mm? ¿Qué es el imperativo categórico de Kant? ¿Qué implica? En palabras sencillas. ¿Nadie? ¿Nadie Que haces recuerda? X porque debes hacer X. Ya, claro, esa es la formulación, ¿no? Tienes que hacer las cosas por deber. El imperativo es un tipo de obligación que no es una obligación de origen externo, sino que es una obligación de origen interno, sostiene Kant. Olvidémonos de hacer las cosas porque nos dicen tales o cuales cosas nuestros padres, nuestra escuela, la iglesia, la sociedad. No, eso no es tan digno del ser humano. Lo verdaderamente digno del ser humano es que él mismo se dé ciertas obligaciones. Tu razón es la que debe mandarte, tu razón es la que debe obligarte a hacer lo correcto. Eso es un imperativo categórico. Y tiene bastante razón Kant, porque si ustedes lo piensan un poco, muchas veces hacemos el bien solamente por conveniencia, solamente por obtener un beneficio o por evitar un castigo. Mucha gente dice cosas como esta: yo he dicho la verdad porque se siente muy bien decir la verdad. Puedes dormir tranquilo en la noche. No tienes ningún cargo de conciencia en ningún momento. No hay como estar tranquilo en la conciencia. No hay como estar con la conciencia limpia. Eso suena aparentemente bien, pero encierra una gran inmoralidad, dice Kant. No has dicho la verdad porque sea justo decir la verdad, porque sea algo bueno en sí, sino que has dicho la verdad para sentirte bien, para sentir placer, para poder dormir tranquilo, sin sentir remordimiento. ¿Mm? Mucha gente también en el bus o en las calles da limosna a los más pobres por deber, por un mandato de su razón. No. ¿Por qué da limosna a mucha gente? ¿Mm? A ver, Por ustedes, ¿qué presión dicen? social. Porque se sienten bien, ¿no? Con eso. Por lástima. Se sienten bien consigo mismos o por lástima de repente, en tanto que
sienten un dolor dentro de sí, ¿no? Me duele ver a esta gente O por empatía. y por eso voy a ayudarles, claro, ¿no? Incluso hay mucha gente que ayuda también para sacarse una foto y luego subirla a Facebook, a Instagram, a Para TikTok, tener una buena etcétera. reputación. Claro, ahora está de moda eso, Los ¿no? influencers. Ayudar para aparentar ser bueno, ¿no? Ayudar para tener cierto reconocimiento, para tener likes, vistas, etcétera. ¿Eso es moral? Se pregunta Kant. Obviamente no. Estás haciendo el bien, estás haciendo lo correcto, estás ayudando a los demás solamente por obtener un beneficio. ¿Mm? ¿Quieres algo a cambio? Tú tienes que ayudar a los demás sin esperar nada. Tienes que ayudar a los demás por buena voluntad. Recuerden, en su separata de ética, en donde aparece Kant, también tienen ustedes ese concepto, el concepto de buena voluntad. El que es correcto actúa por buena voluntad sin esperar nada a cambio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese es un resumen de la ética kantiana, que tiene términos un tanto pesados de recordar, pero en el fondo nos dice algo muy básico con lo que seguramente muchos de ustedes están de acuerdo. Hay que hacer el bien sin esperar nada. Hay que hacer el bien guiándonos siempre de nuestra razón y no de nada externo a nosotros, como puede ser el placer, premios, castigos, etcétera. Incluso los que son cristianos, por ejemplo, muchas veces dicen, voy a decir la verdad porque Dios me está mirando. Es más, así nos educan desde pequeños. Nuestros padres nos dicen, di la verdad porque Diosito te está viendo y Diosito te puede castigar en el futuro. Solamente por eso decimos la verdad, por el temor al castigo de Dios. Pero ¿qué tan moral es eso? ¿Qué tan correcto es eso? ¿Qué tan justos estamos formando a nuestros hijos o a los que son menores que nosotros? ¿Qué tanto les estamos enseñando una verdadera justicia? ¿No los estamos condicionando? ¿Es eso lo que quiere apuntar Kant con esta ética que él caracteriza como autónoma y universal? Bien, entonces, en esta pregunta número 1, la clave era la C. Y nos ha servido esta pregunta para repasar la ética autónoma de Kant, que muchas veces se considera una de las teorías éticas más difíciles de entender, pero entre otras cosas por los términos un tanto técnicos que utiliza este filósofo ilustrado. Pasemos a la segunda. Pasemos a la segunda pregunta. Antes Sí, de a ir a ver. la 2, ¿qué es el marxismo de Lenin? En realidad es una alternativa, digamos que fácil de descartar, ¿no? Pero se refiere a la continuación que hizo el famoso Lenin, ¿no? Que fue gobernante de la Unión Soviética, del marxismo de Marx y Engels, o del comunismo, si quieren, del socialismo de Marx y Engels. Simplemente eso. ¿Mm? Simplemente eso, el marxismo soviético, como se le conoce. No podría ser esa la alternativa, porque para los marxistas, como ustedes bien saben, porque también se ha visto ese tema, el bien y el mal no dependen de un conocimiento, no dependen única y exclusivamente, por último, de un saber qué cosa es justo, qué cosa es injusto, sino que el bien y el mal dependen también de una dimensión práctica. ¿Mm? Y la ética eudemonista aristotélica, ya saben que es la teoría ética de Aristóteles. Y esta, una señora va sentada en un bus. De pronto sube un anciano y ella le cede el asiento. Tras ello,
dice para sí misma que bien se siente hacer lo correcto. Solo por esta sensación, todos deberían comportarse rectamente. Lo manifestado por la señora contraviene fundamentalmente, o sea, está en contra fundamentalmente de, acá faltó, ¿no? De, ¿qué dicen? La B. La B, exactamente. Justo hemos repasado eso, ¿no? Esta señora cede el asiento, pero solamente porque se siente bien cediendo el asiento. Se siente bien internamente, o quizá hasta se siente bien porque se da cuenta del reconocimiento de los que están alrededor, ¿no? Eso simplemente la lleva a actuar rectamente. ¿Qué tan moral es eso? ¿Qué tanto revela que eres una persona correcta, una persona justa? Se pregunta Kant. En realidad, uno debería ceder el asiento desde el punto de vista kantiano porque es un deber hacerlo. Debería uno hacerlo por mandato de la razón, sin estar calculando los beneficios que se van a obtener, las cosas que uno va a ganar, el placer que uno va a sentir, las recompensas que uno va a recibir en el otro mundo, en el cielo, etc. Entonces, lo manifestado por esta señora contraviene, está en contra de el imperativo categórico kantiano. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende? Está claro. Está claro, ¿no? Claro. Y además, ahora van a poder responder cualquier pregunta que les venga sobre Kant, ¿no? Ya no hay que ver con miedo la ética de este autor. Ahora tenemos esta. A ver, ¿qué dice? Jorge es un exitoso comerciante. A inicios de la pandemia, triplicó sus ganancias incursionando con la venta de oxígeno medicinal. Dejó de hacerlo cuando sus familiares se enfermaron de COVID-19, pues consideró que no era correcto lucrar excesivamente teniendo de por medio vidas humanas. Su decisión redujo sus ganancias, pero no se arrepintió, ya que consideró que había actuado de acuerdo con la razón y con el bien común. ¿Qué concepción ética es más cercana a lo sucedido con Jorge? ¿Qué concepción ética, digamos, puede asociarse con esta opinión de Jorge? La La ética kantiana. la ética kantiana. ¿Seguros? Ah, puede ser, ¿no? Pero hay una palabra adicional que a mí me inclina no tanto hacia la alternativa A, sino hacia otra alternativa. ¿La D? La D, el intelectualismo ético socrático. Miren, yo colocaría en segundo y tercer lugar la alternativa A y la alternativa D. Pero hay una alternativa que está más directamente relacionada. Una alternativa que de hecho es la clave y que ustedes están obviando. La B. ¿La ética eudemonista de Aristóteles? Exactamente, exactamente. ¿Y te has dado cuenta de por qué? Sobre todo, ¿Por la ¿o no? palabra eudemonista? Ya, pero de aquí, del enunciado, ¿qué es lo que nos Es que lleva en el enunciado a... nos dice que al principio vendía el oxígeno, pero cuando este mal le dio a uno de sus familiares, como que se dio cuenta de lo que se sentía pasar por esa situación. Ah, ya tú lo estás llevando por el lado de la infelicidad, ¿no? No Me dio tanto, ¿ah? cuenta de qué era el bien y cuál era el mal, por así decirlo. Ya más va por ahí. Fíjense, hay un concepto que es el que nos hace inclinarnos a la C y no a la A o a la D. Ese concepto es este, bien común. La última parte. Exacto, bien común. Recuerden ustedes que Aristóteles, cuando nos presenta su propuesta ética,
nos habla de la felicidad no solamente considerada individualmente, sino que él nos habla de una felicidad colectiva, de una felicidad que tiene que ver con la vida política. Recuerden una frase que es de Aristóteles: el hombre es un animal político, zoon politikon. Alcanzamos la felicidad a través de la vida intelectual, a través de la vida filosófica, a través de la vida teórica, pero una segunda opción que tenemos a la mano es la felicidad que se puede lograr por medio de la vida política, por medio de la vida como ciudadanos. Nuestras acciones deben estar también encaminadas hacia la búsqueda del bien común, hacia la El búsqueda hombre es un del animal racional. perfeccionamiento de la polis, ¿no? Sí, Tony, ¿qué ibas a comentar? Ah, no, que Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Claro, es un animal racional y un animal político al mismo tiempo, ¿sí? Y acá, en este enunciado, lo que se nos está planteando es esto, ¿no? Un sujeto llamado Jorge vendía oxígeno medicinal, ¿no? Lucraba a través de ese negocio. Sin embargo, sus familiares se enfermaron de COVID-19 y él cobró conciencia del mal que le estaba haciendo a su sociedad, a su comunidad, a su polis, diría Aristóteles. Y a partir de eso, ¿qué hizo? A partir de eso, buscó la manera de no lucrar excesivamente, redujo sus ganancias por eso, pero no se arrepintió ya que se dio cuenta de que estaba actuando de acuerdo con la razón y con el bien común. Si solamente este enunciado hubiese tenido esto con la razón, tendríamos tres claves, ¿no? Tendríamos tres alternativas acertadas: la ética kantiana, la ética eudemonista de Aristóteles y el intelectualismo ético socrático. Sin embargo, como dice, y con el bien común, tenemos que marcar la C, la ética eudemonista de Aristóteles, porque este filósofo enfatizó más incluso que Sócrates en la necesidad de generar un bien colectivo, ¿no? Es más, Aristóteles tiene, como ustedes saben, textos filosófico-políticos como la Política. Pasemos a la 4. Pasemos a la número 4. La número 4 dice así. A ver. Para Kant, la voluntad debe ser conducida por la razón para que nuestros actos, a través de los imperativos categóricos, sean correctos y justos. Así es como una de las obligaciones derivadas de la razón es que actuemos siempre de modo tal que tratemos al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Esta enunciación del imperativo categórico está relacionada con, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave? Recuerden que hay dos formulaciones del imperativo categórico. Hay dos maneras de referirse al imperativo categórico. Una es esta: hay que tratar a todos los seres humanos como fines y nunca como medios. Y la otra es: actúa de tal manera que tu actuar pueda ser universalizable, ¿no? Pueda convertirse en una ley universal. Aquí se está aludiendo ¿a qué? A la primera formulación del imperativo categórico, ¿no? A esta formulación según la cual no hay que tratar como cosas a las personas, no hay que tratarlas como objetos, como instrumentos, como herramientas. La Exacto. La A. Exactamente. Por lo tanto, la clave es la A. ¿Qué es la dignidad?
Ujú. ¿Qué es el valor de la dignidad? Decimos, todos los seres humanos son dignos. ¿Qué queremos decir cuando nos expresamos de esa manera? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice qué es la dignidad? Es aquel atributo inherente de las personas, es propio de su naturaleza, con el que no se le puede aminorar bajo ninguna circunstancia y todos somos iguales bajo ley y sí, bajo ley y en nuestra naturaleza. Correcto, correcto, correcto. Y de forma más sintética todavía, de forma más sintética, con relación a lo que nos ha comentado Ariana, podemos expresarlo así, ¿no? La dignidad es el valor intrínseco que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Profesor, ¿y qué pasa si tenemos frente a nosotros a un asesino en serie, a un psicópata que ha matado a decenas de personas? Kant, por lo menos, nos diría, aun cuando estemos frente a un psicópata, ese psicópata también tiene una dignidad humana, también tiene un valor intrínseco. Ese psicópata también tiene inherentemente ciertos derechos que tienen que ser respetados. Esta manera de pensar de Kant después se ha traducido con el tiempo en qué? En los derechos humanos. Los derechos humanos enfatizan en la dignidad intrínseca que cada uno de nosotros posee. Por eso un psicópata, un asesino en serie, tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a un debido proceso. Tiene derecho a que sus familiares lo visiten en la cárcel. Y tiene derecho a un montón de otras cosas. Y eso a veces nos indigna, ¿no? A veces la gente se opone a ese tipo de cosas. En todo caso, si no estamos del todo de acuerdo, ya sabemos que el origen de esa concepción asociada con los derechos humanos está en Immanuel Kant, en la ética kantiana, en esta ética que podemos encontrar en su libro La crítica de la razón práctica. Es más, el origen de todo esto es el valor de la dignidad, como se han dado cuenta ustedes mismos. Cuando uno trata a los demás como si fuesen objetos, cuando uno se acerca a alguien, por ejemplo, por conveniencia, lo está pisoteando, no está reconociendo a ese otro como alguien digno. Me voy a acercar a este compañero de clases solamente para que me explique los ejercicios de aritmética. No me interesa ser su amigo, pero voy a hacerme loco. Voy a darle a entender que sí quiero ser su amigo. O incluso voy a darle a entender que estoy interesado en él o en ella. Una vez que me explique los ejercicios de aritmética, simplemente voy a dejar de hablarle a esa persona. ¿Pasa o no pasa? Sucede. Quizá algunos de ustedes lo han sufrido o lo han hecho. Pues si lo han hecho, Kant les llamaría la atención. Kant les diría, han ido en contra de la primera formulación del imperativo categórico que nos exige no tratar a nadie como cosa. Hay que tratar a todos como si fuesen fines, no medios. Todos tienen una dignidad intrínseca. Como entenderán, Kant estaba en contra de la esclavitud, de la servidumbre y de otras formas de dominación que todavía existían en su época, en la época de la Ilustración. Entonces creo que se ha entendido la ética kantiana.
¿no? Felizmente que han venido hasta 3 preguntas hasta ahora sobre esta teoría ética que, como les dije hace un rato, a veces genera temor, ¿no? Porque tiene demasiados términos técnicos, como toda la filosofía de Kant. Quizá hasta ahora sufren al momento de estudiar estos términos como fenómeno, noumeno, mundo fenoménico, mundo nouménico, entre otros. No obstante, como vimos, me parece, hace algunas semanas, son términos que cuando se entienden son fáciles de recordar. A ver, veamos esta pregunta. Una pregunta sobre Hitler. Hitler dejó entrever siempre, tanto en su libro Mi lucha como en sus discursos, que odiaba a los judíos y que no existía lugar para ellos en Alemania. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, surge la idea y posibilidad en el seno de los cabecillas nazis de asesinar a todos los judíos europeos, ¿no? Que no solamente es cuestión de odio, sino que ya ese odio se convierte en ciertas decisiones por parte de estos cabecillas nazis encabezados por Hitler. Y es por ello que se considera el Holocausto como el resultado de una serie de decisiones influenciadas por las circunstancias del momento, aunque nada iba en contra de la voluntad de Hitler y era él quien finalmente tomaba las decisiones. De lo anterior se colige que el líder alemán, yo creo que es fácil, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Desde La C, La ¿no? C. Exacto, exacto. Aquí la clave es la C. De lo anterior se colige que el líder alemán transgredió la norma moral del respeto a la vida humana, ¿no? Quizá esto nos puede servir para repasar esa diferencia entre norma jurídica y norma moral. ¿Mm? ¿Qué es la norma jurídica? ¿Alguien podría decirme? ¿A qué le llamamos norma jurídica? Impuesta por un Estado o una autoridad. Exactamente. La norma jurídica es la que se establece en función de la acción del Estado. ¿Mm? El Estado, en nuestro caso por medio de los congresistas, promulga leyes. Esas leyes son las que constituyen la norma jurídica. En cambio, la norma moral tiene que ver con ciertas costumbres, ciertos modos de ser, ciertas tradiciones que nos llevan a comportarnos de determinada manera. Y muchas veces estas costumbres, formas de ser, tradiciones, las aprendemos por lo que nos enseñan en casa, por lo que nos enseñan en nuestro pueblo, por lo que nos enseñan en el colegio. Son, digamos, una serie de principios que heredamos. ¿Mm? O puede ser también que la norma moral tenga que ver con obligaciones que tú mismo te das racionalmente. Como decía Kant, tú no necesitas de normas que provengan de afuera. Es más, en teoría, no deberías necesitar de las normas jurídicas. Tú podrías ser correcto, según Kant, orientándote racionalmente. Sin embargo, muchos filósofos se han dado cuenta a lo largo de la historia de que no es suficiente la norma moral. Si no existiese el Estado, ¿cómo sería la relación entre nosotros? Si no existiese el Estado, ¿nos respetaríamos? ¿No nos violentaríamos? ¿No nos socavaríamos? ¿No nos robaríamos? ¿Mm? ¿Qué pasaría? ¿Nos sumiríamos en la total anarquía? ¿Qué piensan?
Sería un caos. Sería un caos, ¿no? Sería Un un total descontrol desorden. total. Después de la Segunda Guerra Mundial se declaró los derechos humanos. La Declaración Universal. Nadie respetaría a nadie. Nadie respetaría a nadie. No sé si ustedes han visto la película La Purga. En esta película justamente se trata eso, ¿no? Cómo dentro de una sociedad del futuro, si no me equivoco, por unos días se suspende toda norma jurídica. El Estado desaparece, como para que la gente bote todas las malas energías que tiene dentro. Durante esos días, nadie va preso, por más que haga atrocidades, por más que cometa barbaridad y media, no va a la cárcel. ¿Y qué es lo que pasa? La gente no se queda en su casa, más bien la gente aprovecha esos días sin norma jurídica para salir a matar, a robar, a violar, etc. Ahí está la prueba de que sin norma jurídica todo sería un caos. Dirían, por ejemplo, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Platón, Aristóteles y otros. Ahora, también, como ustedes muy bien saben, han existido filósofos para los cuales sí se puede vivir sin Estado. Hay filósofos para los cuales sí se puede vivir sin norma jurídica, y en ese sentido bastaría la norma moral. ¿Qué filósofos, por ejemplo? Filósofos que, por cierto, vamos a ver en unas semanas. Los anarquistas y los comunistas. Los anarquistas y los comunistas piensan, ingenuamente, pienso yo, que en algún momento el Estado podría disolverse como para que la gente viva de forma libre en sentido estricto. Sin norma jurídica, sin Estado, los seres humanos van a poder alcanzar una verdadera felicidad, una verdadera realización, una verdadera libertad. Los seres humanos en realidad ahora son egoístas, violentos, malvados y demás por la sociedad capitalista en la que viven, que promueve justamente esos intereses particulares, ese egoísmo y demás. Si se acabase con esa sociedad, aflorarían las mejores maneras de ser, las mejores costumbres de los seres humanos, que en esencia no son malos, más bien son sociables. Podrían vivir tranquilamente sin leyes, sin policía, sin impuestos y sin ningún otro instrumento político, estatal, legal. Decidan ustedes a qué bando se van. ¿Al bando de los que piensan que se puede vivir sin norma jurídica o al bando de los que piensan que necesariamente debemos tener norma jurídica para vivir decentemente? Son dos grandes tradiciones de la historia de la filosofía. Más allá de toda esta reflexión, la clave de las 5 es C, como estamos quedando. ¿Y qué hay de las 6? A ver, ¿qué hay de la 6? Dice, para un compositor el objetivo del arte es trascender la mera necesidad, éxito o utilidad material. El artista debe realizar una obra con la mayor perfección, pues el proceso de creación artística le procura un placer máximo y desinteresado. Se deduce que las ideas expuestas se relacionan con la afirmación de que considera que... A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la clave? La B. ¿La B? ¿Seguros? ¿Alguien tiene otra alternativa como la correcta? La profesor. La A, ¿ya? A ver, palabras clave, ¿no? Dice, el objetivo del arte es trascender la mera necesidad, éxito o utilidad material, ¿no? O sea, el arte no puede estar supeditado, pues, al interés,
a la utilidad, no puedes estar pensando en disfrutar del arte para obtener algo. Tienes que disfrutar del arte desinteresadamente. No veas una película, no leas un libro para culturizarte, como dice mucha gente. Yo leo, veo películas, voy al teatro para culturizarme, para hacerme alguien más sabio. No, pues no seas ridículo. En realidad, el placer estético es un placer valioso en sí mismo. No hay que buscarle otra vuelta. De pronto ustedes en literatura han escuchado o leído esta frase: el arte por el arte. Un principio defendido por los parnasianos, por los simbolistas y también por los vanguardistas. Hay que encontrarle una utilidad política, moral, económica al arte. El arte vale por el arte mismo. ¿Mm? ¿Qué filósofo pensaba así? ¿Qué filósofo pensaba la experiencia estética como un placer máximo y desinteresado? Como alguien dijo por ahí, Kant. Para Kant, el arte tiene un valor en sí mismo. No es difícil memorizar la estética de Kant. ¿Saben por qué? Porque es muy parecida a su ética. ¿Mm? Cuando uno es correcto, según Kant, ya lo dije hace un momento, cuando actúa desinteresadamente. Cuando uno de verdad tiene una experiencia estética, cuando de verdad uno tiene una experiencia acerca de lo bello. Kant responde, cuando uno tiene un placer desinteresado. Por eso son tan valiosos el arte y la moral, dice Kant. Ambas cosas están ligadas a la libertad humana, al libre albedrío, a la dignidad humana, como estuvimos comentando hace un momento. ¿Sí? No sé si queda claro esto o hay algunas dudas al respecto. ¿Cómo les ha ido con estética? ¿Todo correcto? Está bien, profe. Sí, más bien han estado escribiendo por el chat, pero yo recién lo abro. Así que voy a pasar rápido. ¿Purga tiene algo que ver con purgante? De hecho, sí, porque utilizas el purgante ¿para qué? Para expulsar Eliminar los males. los males, ¿no? Para no decir directamente en qué consisten esos males. Y desde la lógica de esta película, La Purga, tienen que ser eliminados los que sobran en la sociedad. El estado ficticio de la película tiene esta lógica. Hay que dar unos días sin ley a la gente para que la gente decida eliminar a los que estorban. ¿Y quiénes son los que estorban? Los pobres, los locos, los defectuosos, los idiotas, etc. Y por eso se organizan bastantes personas en estos días en los que no hay ley para matar a esos grupos desfavorecidos, para acabar con todos los que tienen que ser expulsados de la sociedad. Profesor, algo tipo que muere el más débil. Algo así, ¿no? Exacto. Que sobrevivan los más aptos, pues, ¿no? No tendrían por qué sobrevivir los más débiles. Más bien los débiles son una carga para el Estado. El Estado tiene que lanzar una serie de iniciativas para protegerlos, dan mal aspecto a la sociedad, etc. Ese tipo de razonamientos tiene la gente que se organiza para acabar con los más débiles en la ¿Como Crimen y película. Castigo? ¿También es algo similar? Exacto, qué buena referencia. Como Crimen y Castigo, como lo que pensaba Rodion Raskolnikov, ¿no? Aunque Rodion Raskolnikov tiene la mentalidad de que hay que matar, pero no tanto a los débiles, sino a los que se aprovechan de los débiles. ¿Mm? Recuerda que Raskolnikov mata a la anciana por ser usurera. Era una usurera, era una mujer que prestaba dinero y después cobraba demasiados intereses a sus clientes, entre comillas. Raskolnikov siente asco por una
mujer así, ¿no? Y piensa que es una mujer que no merece vivir y por eso la mata. ¿Mm? ¿Eso es el superhombre? ¿Ese es el superhombre nietzscheano? Se han preguntado muchos. Y podríamos decir que sí. Un superhombre nietzscheano es aquel que construye su propia tabla de valores, aquel que actúa en función de una voluntad de poder, aquel que hace y deshace sin pensar en la moral que rige en su época, en su tiempo, en su sociedad, en su circunstancia. La moral cristiana te dice que no puedes matar, porque el único que puede decidir acerca de la vida y la muerte es Dios. El superhombre se zurra en eso, no respeta eso. Aunque Nietzsche le hubiese dicho a Rodion Raskolnikov que él no debería pensar en matar para salvar a los débiles, porque eso en el fondo es cristianismo. Preocuparte por los débiles, por los desfavorecidos, por los pobres, por los que padecen penurias, es al final una forma de cristianismo. El comunismo, el socialismo de Marx, ¿no es un cristianismo secularizado? ¿No es a fin de cuentas el hecho de proteger a los pobres, que es algo que también encontramos en el Nuevo Testamento, dicho a través de Jesús y sus apóstoles? Al final, se parecen más de lo que creen el comunismo y el cristianismo. Están más cerca de los que ellos mismos podrían admitir el cristiano y el comunista. ¿Mm? El superhombre, de hecho, André, es un ateo. Tiene que ser ateo, pero en un sentido pues muy radical, no en un sentido básico, ¿no? Si quieres ser el superhombre, tienes que no solamente asumir que Dios no existe, sino que también tienes que romper con la moral derivada de esa idea de Dios, con la moral derivada de la tradición cristiana. Pero sigamos para no irnos demasiado lejos de la estética. Aunque curiosamente tenemos una pregunta aquí relacionada con Nietzsche. Dice, Pablo no le encontraba sentido a su existencia, como muchos de ustedes seguro, ¿no? Pablo no le encontraba sentido a su existencia, pues la vida solo le generaba dolor. El remedio para su pesar lo halló en el arte. Al dedicarse a la danza y a la música, su sufrimiento se convirtió en goce, exaltación y desenfreno. Se sigue que el caso de Pablo se relaciona con el planteamiento estético de Nietzsche, que considera que, ¿Es la C? exacto, la C, el arte cumple una función de liberación frente a la miseria de la vida. Ujú. Para ser más precisos y no lloren por el hecho de que su vida no tenga sentido. No tendrían por qué encontrarle sentido a la vida a la edad que tienen. Ni siquiera yo podría decir que ya le encontré sentido a la vida. ¿Y por qué tendría que haberle encontrado a estas alturas sentido a la vida si todavía estoy joven? Estoy en la búsqueda como ustedes. Y más bien eso es lo que resulta interesante de la existencia, ¿no creen? El hecho de buscar, el hecho de explorar distintas alternativas. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es posesión de conocimiento, saber todo, entender cuál es el sentido de la existencia. No, eso no es la filosofía. Etimológicamente hablando, la filosofía es amor por el conocimiento, búsqueda, exploración constante. Si le encontrásemos sentido a la vida mañana o de acá a unos pocos años, ¿después qué haríamos? No tendríamos nada que hacer, ¿no? Sería muy aburrido todo, sería muy monótono. Así que alégrense de que por ahora su vida no tenga sentido. Para Nietzsche, volviendo a nuestro asunto, efectivamente el arte libera al ser humano
de una serie de ataduras morales, sobre todo de ataduras morales asociadas con la tradición judeo-cristiana. El arte te lleva al goce, a la exaltación, al desenfreno. Goce, exaltación y desenfreno que te prohíbe la religión. Porque todo eso desde el punto de vista de la religión cristiana sobre todo, o judeo-cristiana, es pecaminoso. ¿Se dan cuenta? El arte sirve para expresar cómo es el ser humano de verdad. Pura pasión, puro deseo, puro impulso vital. Y la 8. La 8 dice, Eduardo opina que la película El irlandés de Martin Scorsese presenta una trama aburrida y que es un filme mediocre sobre gángsters. Fátima, su amiga, le responde que su parecer es prejuicioso y que prefiere considerar la crítica de una persona que tiene un juicio sólido, mejorado por la práctica y perfeccionado por la comparación. Se deduce que lo expresado por Fátima se corresponde con la idea de Hume que sostiene que eso está al final de Estética. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la clave? Miren, esto de repente no lo han tenido muy en cuenta porque está al final de la separata 1 de Estética. Pero les resumo. Y Según Hume, cualquiera no puede opinar sobre arte, sino que solamente puede opinar sobre arte retamente aquel que tiene una preparación, aquel que tiene un adiestramiento pertinente. La crítica de arte tiene que ser para especialistas. Cualquiera no puede acertar en su juicio, ¿sí? Por eso la clave aquí sería, Hume sostiene que los juicios estéticos solo deben formularlos personas expertas. Y esta, para cerrar nuestro repaso, Jorge le manifiesta a su hijo, toda persona puede aprender a manejar una serie de reglas y principios para convertir sus cuadros en importantes, en fuentes de inspiración o de reflexión para los demás. Entonces, es imprescindible la formación para que puedas sentirte y ser artista. Se deduce que la opinión de Jorge coincide con el planteamiento de Aristóteles, quien sostiene que el arte... A ver, ¿cuál sería la clave aquí? A, B, C, D, E. Para cerrar. B. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? La B. La B, exactamente. Según Aristóteles, el arte no es solamente inspiración, no es solamente espontaneidad. El arte no es solo locura o manía, como había dicho Platón, sino que el arte también está íntimamente relacionado con el conocimiento de ciertas técnicas o principios que uno tiene que aplicar para ser un buen artista. Sobre todo Aristóteles reflexionó en su libro La Poética acerca de cómo uno puede ser un buen dramaturgo, un buen comediógrafo o un buen narrador de epopeyas. ¿Sí? El arte es tecné para Aristóteles. Muy bien, aquí por si acaso están las claves de todas las preguntas y con ello terminamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto si es posible. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor Piña. Chau, chau. Gracias, Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor. Cuídese. Hasta luego, Nos profe. vemos. No, profesor.